Y a esta hora quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos 24 horas en Quito a la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Liz, y a todos quienes nos escuchan. Buenos días. Bueno, doctora, se cumplieron los plazos tras esos días de reconsideración de ciertas calificaciones por parte de una solicitud que hicieron pues algunos de los evaluados. Se dieron a conocer ya los resultados oficiales de esa evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Se ratificó el resultado preliminar en cuanto a jueces. 7 de 21 que fueron evaluados aprobaron, pero hubo una variable en el número de conjueces que obtuvieron su calificación y que les permite seguir en sus funciones. Así es, Liz, solamente un caso cambió el estatus hacia permanecer dentro de la Corte Nacional. Es el caso del conjuez Wilman Terán, con quien había habido un pequeño error en la contabilización del puntaje en su prueba oral, y por eso es que el Consejo de la Judicatura obviamente tuvo que reconocer aquella inobservancia, y por eso es que se cambió el estatus de este conjuez, con lo cual tenemos 7 jueces y 6 conjueces que permanecen en la Corte Nacional. ¿Podríamos quizás repasar nuevamente quiénes son los que se mantienen en funciones, o sea, quiénes son los que aprobaron esta evaluación, doctora? Claro que sí. Tenemos a juezas Aguirre, Suárez, María Paulina, Camacho Gerold, Daniela Lisset, Heredia Yerobi, María Consuelo, Muñoz Subía, Caterín Betty, y jueces Ojeda Hidalgo, Álvaro Vinicio, Rodríguez Ruiz, Marco Javier, Saquicela Rodas, Iván Patricio. Con juezas y con jueces Arteaga García, Alejandro Magno, Guzmán Castañeda, Gimle Roberto, Hacho Chicaiza, David Isaías, Larco Ortuño, Iván Rodrigo, Secaira Durango, Patricio Adolfo, y Terán Carrillo, Wilman Gabriel. Ellos son quienes permanecen en la Corte Nacional. Ahora, como usted ha dicho, son 7 de 21 jueces evaluados los que van a continuar en sus funciones, el resto serán removidos. De esos 14 que serán removidos, esas vacantes, por decirlo de alguna manera, ¿serán llenadas quizás por esos 6 conjueces que aprobaron la evaluación? Sí, en efecto, como el Código Orgánico y la propia Constitución lo dispone, los conjueces tienen como función reemplazar en caso de ausencia a los jueces. Lo que haremos entonces es que estos conjueces asuman los despachos de los jueces. ¿Ellos asumirían de manera temporal o definitiva? Asumen de manera temporal y asumen hasta que el Consejo de la Judicatura determine la finalización de esta disposición. Esto por cuanto tienen que venir, obviamente, el concurso de oposición y méritos, que lo iniciaremos a inicios del próximo año para los jueces y conjueces definitivos. Ahora, doctora, usted días atrás, en una entrevista en este espacio, me decía que la Corte Nacional de Justicia no se quedaría ni un solo día sin cumplir sus funciones. Y bueno, si bien es cierto, estos 6 conjueces vienen a llenar 6 de los 14 puestos que quedan ahí ahora libres una vez que no pasaron esta cantidad de jueces la evaluación, los otros restantes, ¿cómo serán llenados? ¿Quiénes van a asumir ahora que van a ser removidos estos jueces? Gracias, Liz. Como también le comenté en la ocasión anterior, nosotros hicimos una consulta al Procurador General del Estado. El Procurador General del Estado nos indica que ante 2 circunstancias importantes a las que me voy a referir, el Consejo de la Judicatura tiene la plena potestad para calificar las circunstancias emergentes y excepcionales, de manera que podamos aplicar el artículo 40, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial en cuanto a contar con jueces temporales. ¿Y cuáles son estos 2 hechos que son importantes? 1, en virtud de la resolución 167/2016, se declaró el Consejo de la Judicatura cesado, que no podía lograrse la categorización de los jueces, con lo cual no tenemos jueces categoría 8. Y el segundo caso es que mediante resolución 37/2018, el Consejo de la Judicatura cesado también declaró agotado el banco de elegibles. Ante estos 2 hechos, cabe la consulta al procurador, y en virtud de la absolución de dicha consulta es que nosotros estamos ya elaborando el perfil, y ya se aprobó el perfil la semana anterior, para contar con estos jueces temporales.
¿Quiénes serían entonces los que ocuparían en su calidad de jueces temporales estos puestos que quedan vacantes ya desde ya? Porque ya fueron notificados, ¿verdad? Aquellos que no pasaron la prueba. El día viernes fueron notificados ya y adicionalmente el perfil aprobado por el Pleno del organismo es que, reuniendo los requisitos constitucionales, es decir, ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos políticos, además tener un título de tercer nivel en Derecho y haber ejercido 10 años con probidad notoria la judicatura, la docencia o el libre ejercicio profesional, dentro de la judicatura nosotros hemos considerado que al menos 5 años deben estar como jueces de la Corte Provincial. Y esto porque, Liz y ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan, porque es muy importante saber que recurrimos a la carrera judicial. El Consejo de la Judicatura no va a traer jueces de afuera, porque nosotros necesitamos que a día 1 empiecen a trabajar, y eso lo logramos teniendo en consideración a aquellos de la carrera judicial, además los más destacados, porque necesitamos que hayan obtenido un mínimo de 80 en las 4 últimas evaluaciones, y adicionalmente necesitamos que sean gente proba, y eso también lo comprobamos a través de su régimen disciplinario. No pueden tener 2 faltas leves o una grave en un mismo año. Esos son los requisitos del perfil. Ahora, pero ese día 1 sería hoy, porque ya los que salieron fueron notificados el viernes, y para cumplir con aquello que se dijo de que la Corte no quedaría sin sus funciones normales ante la salida de este número de jueces, que es importante, sería el día 1, y eso quiere decir que aquellos que van a estar temporalmente ya entrarían en funciones desde hoy. No, quiere decir que el día de hoy tenemos ya la reunión con la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, porque así lo dispone el artículo 200 y siguientes del Código Orgánico de la Función Judicial, y la Corte Nacional de Justicia, en ejercicio de sus competencias, va a proceder a reorganizar los despachos con los jueces que quedan. Este tiempo, hasta que posesionemos a los jueces temporales, es necesario, porque nosotros necesitamos hacer una validación de los documentos, es decir, la información que consta en físico debe ser la misma que establece el sistema SADGE, y como no hay esa información compatible, estos días van a ser perfectamente utilizados para eso, para una transición ordenada de expedientes, causas y diligencias y demás, y nosotros estaremos posesionando en 15 días a los jueces temporales. A día 1, ellos también empezarán sus funciones, a despachar, no a adquirir experiencia, no recién a enterarse del manejo de una corte o de una judicatura. Sí, por eso es que necesitamos traer las personas, las y los jueces más expertos en su materia, en cada una de sus materias, a integrar las salas de la Corte Nacional en calidad de con jueces temporales. Ahora, doctor, una vez que no hubo una variable en ese sentido, ¿no se pudo ir revisando esta información quizás de manera paralela? Porque esto conlleva a que sí haya entonces algunos días en que aquellos casos que llevaban estos jueces que van a ser removidos, sí haya una falta de operación en ese sentido, o de agilidad o de trámite, porque no van a ser ocupadas inmediatamente esos puestos. Apreciada Liz y ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan, no podíamos hacerlo paralelamente, porque el sentir mayoritario del Pleno del organismo al que yo me debo tuvo el criterio de que no debemos generar suspicacias respecto a cuál va a ser el resultado del proceso de evaluación. Por lo tanto, no podíamos adelantarnos a ver qué es lo que podía suceder. Por esa razón, tuvimos que esperar hasta la finalización del proceso para entonces hacer la convocatoria, y esta convocatoria estará lista en 5 días aproximadamente. ¿Qué pasará entonces esta semana? Porque hablaríamos de que sería 5 días hábiles, es decir, esta semana habrían 14 jueces menos en sus funciones. ¿Qué pasará ante esa situación? Lo que ya he mencionado, justamente la presidenta de la Corte Nacional tiene que reorganizar los despachos con los jueces que están, y tenemos que hacer la depuración de la información y la validación de la información, que es un paso muy importante, Liz, ya que como hallazgo del proceso hemos encontrado que esta información no es exacta respecto a lo físico con lo que consta en el sistema. Entonces, justamente, si queremos prestar un buen servicio de justicia y si queremos que estos con jueces temporales arranquen desde el día 1, tenemos que empezar con la validación de la información. Entonces eso podría ser ya a inicios de la próxima semana.
Estamos ya en el proceso de validación de la información, a partir justamente de esta semana. Y esta semana es la que le va a tomar a la Dirección Nacional de Talento Humano hacer el escogitamiento de todo el global o el universo de los jueces de la Corte, de las Cortes provinciales. Esta parte es muy importante aclarar. Nosotros no vamos a tener una lista de jueces que van a asumir como con jueces temporales, no. Nosotros, como todos los procesos que realizamos, son procesos transparentes, son procesos técnicos. Por eso hemos aprobado un perfil al interior del Pleno y por eso ahora la Dirección Nacional de Talento Humano está haciendo el escogitamiento de todas las personas que cumplen el perfil aprobado por el Pleno. Es decir, el universo nuestro son todos los jueces y juezas de Corte Provincial y adicionalmente de los tribunales contencioso administrativo y contencioso tributario, ya que en esas dos materias no contamos con la instancia de Corte Provincial. Doctora, quiero finalizar preguntándole cómo avanza quizás esta investigación en torno a aquellos casos de jueces donde se dice su patrimonio se ha incrementado sustancialmente hasta en un 300% en tan solo un par de años. Algo que usted comentó, pues, estaba dentro de una investigación. Sí, Liz, necesariamente nosotros tenemos que remitir esa información, como en efecto lo hemos hecho, a los organismos de control. Serán los organismos de control los que determinen ya técnicamente este incremento patrimonial. Y de ser así, son los propios organismos de control los que tomarán las medidas que correspondan. En lo que a nosotros nos corresponde, en virtud de nuestra competencia, se iniciarán los expedientes sumarios o disciplinarios en virtud de dicha información. Quiero agradecerle, doctora, su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias a usted. Gracias también. Con esto de aquí yo me estoy despidiendo. Antes les anuncio que ya viene Vicente Albornoz con su segmento Economía para Todos y posteriormente las noticias aquí en Teleamazonas. Que tengan un feliz inicio de semana.